Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy estaremos tocando el tema que se llama el árbol y sus frutos. Lo encontramos en Mateo 7, capítulo 7, verso 13 al 14. Quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos todo este tiempo y darle gracias a Dios por la vida de todos ustedes. La verdad que es un privilegio para mí poder estar delante de ustedes, poder compartir mi lectura y mi meditación con ustedes. Gracias por acompañarme. Qué impresionante, ¿no? Es que cuando nosotros vemos un árbol, yo no conozco muchos árboles, pero cuando yo veo un árbol de naranja, pues yo sé que es un árbol de naranja y no es un árbol de mango. Yo reconozco y puedo reconocer el limón por su fruto, ni siquiera el limón, la naranja, todo tipo de cítricos como naranja, limón, mandarina, tienen las hojas muy parecidas y no podemos diferenciar de un árbol al otro. Si no conocemos muy bien el árbol, ni sus hojas, es un poquito difícil poder distinguir entre un limón, una naranja o la naranja amarga. Hay mucho parecido. Pero cuando da fruto, podemos decir, este es un limón, o este es una naranja, o este es una mandarina. Podemos distinguir qué clase de fruto es por su fruto, o qué clase de árbol es por su fruto. Y nos damos cuenta. Bueno, como hijos de Dios, como pueblo de Dios o como personas, nos podemos dar cuenta qué tipo de personas somos por nuestros frutos. Y esto lo dice en el libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a leerlo desde el versículo 15. Vamos a ver un poquito, unos 5 versículos, para ver qué es lo que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Qué tipo de árbol somos? El árbol y sus frutos. Dice así: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buen fruto. Voy a leerlo otra vez. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus acciones. Pero esto está impresionante porque nos dice varias cosas aquí que nosotros debemos de tener cuidado, debemos de estar alertas. Nos habla de cosas por las cuales tú y yo estar alertas, porque él dice, cuídense de los falsos profetas. Falsos profetas. Ya sabemos que un profeta es una persona que habla la palabra o habla acerca del futuro o de simplemente algo que en este momento no se ve, pero está por verse. Entonces, podemos ver mejor la definición de un profeta para que nosotros quedemos como más claros, ¿no? ¿Qué es lo que nos habla acerca de los profetas? ¿Cómo? Déjame ver más que nada qué quiere decir un profeta para poder identificarlo
mejor. Por ejemplo, mm, ¿qué quiere decir qué es un profeta? Porque si nosotros vemos qué es un profeta, vamos a poder entender un poquito de lo que nos está hablando. Hablando de un profeta, es una persona que hace predicaciones por inspiración divina. Una persona que hace predicciones a partir de la interpretación de ciertos indicios o señales. Otro es vidente, una persona vidente, alguien que ve acerca del futuro, pero es una persona que predica o que habla por inspiración del Espíritu Santo. Es como más o menos nos da el término de profeta. Pero cuando dice un falso profeta, entonces nos está hablando de una persona que habla aparentemente con inspiración divina, pero falso. Habrá tales cosas, amigo. Nosotros aquí la palabra del Señor nos dice que tengamos cuidado de los falsos profetas. ¿Y cómo yo voy a saber cuando alguien es un falso profeta? Cuando alguien está enseñando erróneamente. Bueno, es bien sencillo. Yo no me voy a enterar o yo no voy a saber si es falso o no es falso si yo no conozco las escrituras. Si yo no me dedico o yo no tomo el tiempo para estudiar y meditar las escrituras, cualquier persona puede venir a decirme cualquier cosa y yo pensar que es cierto. Y simple y sencillamente porque me está instruyendo. Y tenemos que tener cuidado acerca de los falsos profetas, porque no estamos hablando de personas externas al reino de los cielos, sino que estamos hablando de personas que están dentro del evangelio o dentro de las iglesias, que dicen cosas que desvían nuestras miradas a la dirección correcta o a la dirección de justicia y de verdad. Es por esa razón que dice que tengamos cuidado y dice que se disfrazan como ovejas inofensivas, o sea, se disfrazan como personas reales espirituales, pero que dice que son lobos feroces. Entonces, para yo darme cuenta de que es un profeta falso, primero yo necesito conocer las escrituras. Si yo no me introduzco a leer la Biblia, a leer su palabra, cualquier profecía puede ser buena para mí, dependiendo mi gusto, mi anhelo, mi deseo o lo que yo quiero hacer. Hay muchas personas de nosotros que lo que nos interesa es que nos lleven al lugar que yo quiero ir. Muchas de nosotros tenemos cosquilleo en nuestros oídos y pedimos un consejo, pero esperamos que el consejo sea adecuado a lo que yo quiero hacer y cómo yo quiero vivir. Entonces me conviene oír falsas enseñanzas o falsos consejos, falsas profecías. Amigos, si tú quieres saber si es falso o verdadero, te animo a que tú leas y escudriñes las escrituras, porque ahí vas a encontrar la verdad. Ahora, aquí esa es una de las cosas que tenemos que cuidar. Y luego dice que un buen árbol produce frutos buenos. Entonces, nos está comparando a nosotros como árboles que dan fruto. El fruto es conocido por su producto, pero dice, así es de la misma manera que puedes identificar a un árbol por sus frutos, también así puedes identificar a la gente por sus acciones. En otras palabras, bueno, yo no creo que necesite explicar lo que está diciendo así, pero nosotros a veces juzgamos
ciertas acciones o juzgamos a las personas de cierta manera. Debemos de aprender a mirar los frutos que tiene cada persona. Sobre todo si la persona me está instruyendo en las escrituras, debo de ver sus frutos. Los frutos que lleva esta persona deben de ser frutos basados a lo que la escritura dice. Y pues nos habla en Gálatas, algunos de ustedes ya han visto, en Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Contra tales cosas dice no hay ley. Entonces, los frutos que cada persona debe de estar dando son frutos de justicia, son frutos de amor, frutos de misericordia, frutos de compasión, frutos que hablen del amor de Dios. Si yo no veo ese tipo de frutos en las personas, pues entonces estoy identificando de quién es esa persona. No estoy viendo sus frutos para señalar o juzgar, sino porque yo tengo que cuidar que un falso profeta no me venga a instruir en la palabra de Dios. Debo de cuidar quién me instruye. Entonces, si yo quiero ver los frutos de una persona o identificar a la gente, la identifico por las acciones que tiene. A veces vamos viendo que la persona miente muy constantemente. Entonces, pues hay una alerta. Eso no me da a mí ni permiso de juzgar, ni permiso de hablar de la persona, porque entonces yo misma no estoy dando frutos de justicia, de un buen árbol. Entonces, yo debo de cuidarme a mí misma de dar los frutos que corresponden a un cristiano. No me está diciendo aquí que yo sea criticona o juzgona, porque eso es un fruto. Entonces, debo de cuidar mis frutos. ¿Qué clase de fruto yo estoy dando? ¿Y qué clase de fruto está dando cualquier otra persona? No juzguemos a la gente, juzguemos las acciones. Entonces, y no nos metamos en ese tema, ¿no? De estar juzgando más que otra cosa. Pero dice aquí que tengas cuidado de los falsos profetas. Toda enseñanza se vuelve una doctrina para nuestra vida. Toda la fe, recordémonos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es cuidar lo que oigo. Porque de acuerdo a lo que estoy oyendo y que yo permito que entre a mis oídos, de eso mismo voy a dar fruto. Porque aquí entra, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, tengan cuidado de los falsos profetas. Yo debo de cuidar lo que estoy escuchando. En Miqueas capítulo 3 vamos viendo lo que habla el Señor de los profetas o de los falsos profetas. Dice, en Miqueas capítulo 3 verso 5, dice, esto es lo que dice el Señor. Ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino. Prometen paz a quienes les dan de comer, pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos. Falsos profetas, ¿por qué? Porque están haciendo algo con ventaja. Bueno, es lo que yo entiendo aquí. ¿Por qué entiendo esto? Bueno, déjenme les explico por qué estoy entendiendo esto. Dice, esto es lo que dice el Señor. Ustedes falsos profetas que llevan a mi pueblo por mal camino. Fíjense lo que hace un falso profeta. Lleva al pueblo de Dios por un mal camino. Ahora, ¿quién es culpable? ¿El profeta o yo o ambos? Quizás el yo ir por mal camino tiene mucho que ver quien me enseña, pero en su mayoría yo soy muy responsable de lo que yo estoy escuchando y lo que yo estoy poniendo en práctica. Es fácil decir fulano, sutano, mangano, pero voy a decirles algo. Muchas
como mujeres, bueno, ya ahorita ya ni se diga, ¿no? Hombres que mujeres hacemos lo mismo, pero muy noveleros, ¿no? Las novelas, el no lo veas, las novelitas de romance, de amor, pero que llevan mucho adulterio, mucha fornicación. Son novelas, ahora ya no le llaman novelas, ahora le llaman series, pero siguen siendo lo mismo. Ahora, si no tenemos cuidado, vemos esas series donde vemos mucho adulterio, una familia muy bonita, muy buena, pero que ya sea él o ella terminan en adulterio. Bueno, ¿qué crees? Tanto va el cántaro al agua hasta que se quebra, dice un dicho, ¿verdad? Mi mamá siempre decía eso, tanto va el cántaro al agua hasta que se quebra. Bueno, nosotros hoy en día no vamos al río a sacar agua o al pozo, entonces no sabemos ese cántaro de barro que está metiéndose constantemente al agua hasta que truena. Bueno, ¿qué quiere decir eso para entender todo esto? Que tanto estamos escuchando algo falso hasta que se hace una realidad de nuestro corazón. Entonces, si nosotros tenemos un maestro o permitimos que alguien nos esté instruyendo, pero nosotros no escudriñamos las escrituras, puede ser que esta persona nos esté desviando y nos esté llevando por un mal camino. ¿Por qué? Porque yo no estudio, porque yo no busco las escrituras, yo no busco más conocimiento. Entonces, el que me instruye es responsable, pero yo soy responsable de quien me está instruyendo. Dice, prometen paz a quienes les dan de comer. O sea, tú me das, gimme, entonces te doy. Pero declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos. O sea, no es verdadero, es falso. Está buscando algo para sí mismo. Entonces dijo, este es un falso profeta, tengan cuidado. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al verso 4, cómo nos describe aquí a los profetas, a los falsos profetas, y qué es lo que tú y yo debemos de hacer. Amigo, el conocer la palabra de Dios nos libra de los falsos profetas, nos guarda del peligro de ser llevados por un camino equivocado en el Señor. Tú y yo somos responsables de estudiar y de escudriñar las escrituras para caminar en el camino correcto que corresponde. Ahora, Deuteronomio 13, 1 al 4 dice, supongamos que en medio de ti hay un profeta o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros, supongamos. Y resulta que esas señales o esos milagros se cumplen. O sea, vemos el cumplimiento y decimos, este es un verdadero profeta, porque lo que sueña y lo que habla es verdad, se cumple. Ahora, ¿cómo se cumple? Pues me abre en expectativa, por lo tanto, recibo la palabra como un hecho. Pero vamos a seguir leyendo. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías. No los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Sirve al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Fíjate cómo nos está describiendo, porque dice, supongamos que entre nosotros hay un profeta y todo lo que dice se cumple. Entonces yo le creo. Ok, yo sigo su camino porque veo que la palabra de esta persona es real, se cumple. Pero, y cuando ya habla con un pero de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses. Amigo, aun cuando el hombre es profeta o la mujer y dicen palabra de verdad, pero te están desviando, llega el momento donde empiezan a desviar tu corazón, empiezan a desviarte de lo que está escrito en las escrituras, aguas.
aguas. Porque dice, no son dioses que tú conocías, son otros dioses. Dice, no los escuches. No los escuches. ¿Qué nos dijo en Mateo? Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos rapaces. Miramos buenos frutos y quizás aquella persona inició muy bien, pero de pronto, esa persona te dice, vámonos por otro lado, hagamos esto, y es fuera de lo que Dios dejó escrito en su palabra. Te está desviando. Entonces dice, no lo escuches. El Señor tu Dios te está probando. Fíjense, esta palabra me impresiona porque dice, te está probando. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda tu alma. ¡Wow! Esto es impresionante porque puede ser que aquel hombre, que aquel profeta, no es que sea malo, pero simple y sencillamente con una palabra que desvíe el camino del Señor, dice, Dios te está probando para ver si tú realmente amas a Dios o amas a quién. Porque puede ser que nuestro corazón se incline más al hombre que a Dios. Y ahí, aguas, porque estamos adorando, ya no dándole la gloria al hombre y no a Dios. Entonces, Dios te está probando para ver si tu corazón, para ver si nuestro corazón realmente está con Dios. No solamente mi corazón, sino mi alma están inclinados a Dios. Y luego nos dice, sírvele solo al Señor tu Dios. Teme solamente a Él. Obedece sus mandatos y escucha su voz y aférrate a Él. O sea que no importa el profeta, no importa tal hombre, tal predicador, tal maestro. Si te desvía de lo que está escrito en las escrituras, ¡hey! Aguas. Aférrate al Señor tu Dios. Obedece su palabra. Ten cuidado de que tu corazón no se desvíe. Pero vamos a ver en Marcos, capítulo 12, verso 38 hasta el 40. Veamos otra vez Marcos 12. Vamos a ver qué nos dice ya acá Jesús en el Nuevo Testamento. Dice Jesús también enseñó, o sea, no nomás en Deuteronomio, en la ley de Moisés, sino que también en Marcos, Jesús también enseñó, cuídense, ahora ya no nos habla de los profetas, cuídense de los maestros de la ley religiosa. Cuídense de los religiosos. Cuídense de los maestros de la ley religiosa. Pues la gente, dice, les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y reciben saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a las mesas principales en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. O sea, cuídate de personas que hacen la finta, que buscan la gloria y buscan el honor. Buscan ser, el saludo grande. Y bueno, yo no creo que tengo que describirle, pero muchos de nosotros hemos visto esas cositas. Son altos y grandes, que no los podemos alcanzar. Y a veces ponemos nosotros nuestra mirada en el hombre, en el gran pastor. Y no es que esté mal que pongas y escuches al pastor,
Pero cuando este pastor, maestro, evangelista, cantante, cualquiera sea, se pavonea y empieza a desbalcar al pueblo de Dios, quitándole lo poquito o lo mucho que tiene, pidiéndole más de lo que puede dar o desviando su caminar de Dios, aguas, aguas. Dice Jesús, cuídense de los falsos profetas, cuídense de los maestros religiosos. No, ten cuidado. Otra vez, como lo dice en Deuteronomio, el Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo tu corazón o amas al hombre. Y luego dice, sírvele solo al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. O sea, tú vas a ver ¿cómo te dijera? Tú vas a ver al falso y al correcto, al verdadero. ¿Cómo? Por sus frutos. Pero yo debo de ver qué clase de fruto está dando. Si es una persona que está robando más que ministrando, quitando, desviándote del camino de Dios, aguas. Vamos a ver en Filipenses capítulo 3, verso 1 al 3. Y dice, Filipenses 3, 1 al 3. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, mis amados hermanos. Pase lo que pase, alégrense en Pablo. No, alégrense en Juan. Alégrense en el cantante. Alégrense en el pastor fulano. No, alégrense en el Señor. Alégrense en Dios. Pase lo que pase, que el gozo del Señor sea tu fortaleza, sea el motivo de tu gozo. Y luego dice, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger tu fe. Cuida de caminar conforme a las escrituras. Y luego lo pone en el verso 2. Cuídense de esos perros. Qué feo lo pone, ¿no? De esa gente que hace lo malo. Esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. O sea, cuando ya te están desviando de las escrituras. Pues dice aquí, por los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en el esfuerzo humano. ¿Ok? ¿Qué es entonces aquí como yo debo de verlo? Debo de ver que toda mi confianza no está en el hombre, sino está ni tampoco en mis acciones, ni tampoco en mis obras. Yo debo de tener confianza en lo que Jesús hizo por mí. El verdadero evangelio consiste en obedecer a Dios, porque Él nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dio su vida por mí. Mi obediencia debo de hacerla al Señor Jesús. En su palabra me dejó escrito cada cosa por la cual yo debo de vivir, cómo debo de caminar. Es más, me dice cómo vestir, cómo hablar, cómo comer, cómo dormir. Dice, si comes, come para el Señor. Si duermes, duerme para el Señor. Si te vistes, viste para el Señor. Entonces, todo lo que tú hagas, de palabra o de hecho, hazlo como al Señor, porque del Señor vas a recibir recompensa. Si algo es diferente a eso, entonces dice, no, que tengamos cuidado. Si algo me desvía de las escrituras,
no es por obras. Cuando ya tengo yo que comprar mi salvación, ya no está correcto, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Yo no tengo que comprar mi salvación. Jesús ya pagó el precio de mi salvación. Si alguien me desvía de eso, ya no. Si alguien me dice que tengo que hacer obras para ser salvo, no. Las obras que yo hago son basadas a lo que está escrito para mostrar de quién yo soy. Porque acuérdense lo que miramos acá, dice en Mateo, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. O sea, que los frutos que yo estoy dando me identifican de quién soy yo, a quién sigo y a quién pertenezco, en dónde estoy cimentada. ¿Dónde estoy, cómo le digo, injertada? ¿Estoy injertada en el árbol de la vida o estoy injertada en el árbol de la muerte? ¿En dónde estoy? ¿Qué clase de frutos doy? ¿Doy frutos de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de mansedumbre? ¿O doy frutos de idolatría, borrachera, banqueteo, malas palabras, desobediencia, rebeldía? ¿Qué clase de fruto es el que estoy dando yo? Mis frutos me van a conocer. Por mis frutos soy conocida. Entonces, las acciones que yo hago me identifican de quién yo soy. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado. Eso no me salva. La salvación viene por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, en 2 de Timoteo 3, del verso 1 al 5, dice Timoteo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. ¿De qué frutos estamos hablando aquí? Hasta esta partecita que hemos leído, ¿de qué tipo de árbol es? ¿Es de que da buen fruto o que no da buen fruto? Sigo leyendo. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán a lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos y serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y a lo mejor nos cuidamos de muchas cosas, pero a veces amamos más el placer. Para mí, mi placer no es precisamente lo sexual, sino mi gusto, mi deseo, aun cuando yo vaya en contra de Dios. Y luego dice, actuarán como religiosos. Soy cristiano, pero no hago nada de lo que Dios dice. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Iglesia, entre nosotros, conoce los frutos, porque hay muchos, como dice su palabra, muchos me llamarán Señor, Señor. Pero Él dice, apártate de mí, obrador de maldad. O sea, yo tengo que tener cuidado porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuídate de los falsos profetas. En Judas, verso 3 al 4 dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema. ¿Para qué? Para rogarles que defiendan la fe. Ve hasta dónde. Yo quería decirte esto, pero sabes, veo tan importante que quiero rogarte que defiendas tu fe. La fe de que Jesús es tu Salvador y es tu Redentor, que no hay que hacer obras para ganarte la gloria, pero hacemos obras por de quién somos. Las buenas obras nos identifican de qué tipo de árbol somos. Ahora, sigo leyendo.
Dice, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que las maravillosas gracias de Dios nos permiten llevar una vida inmoral. Ah, ay, sí, todo es por gracia y hacemos cosas que no van conforme a Dios, porque Dios, ay, no es por obras, no es por la ley, es por gracia, pero la gracia no me permite pecar, no me permite hacer cosas indebidas. ¿Qué son esas cosas indebidas? Cualquier cosa que no está escrito aquí, que identifique a Jesús, aquello que no es correcto, y uno sabe, uno sabe. Vamos a ver en Efesios 5, verso 8 al 9. Dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Tú y yo sabemos porque vivimos ahí. Estábamos llenos de oscuridad. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Frutos, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Amigos, yo por eso digo, mira con quién andas y te diré quién eres. Donde tú te juntas, vas a actuar como ellos. El que anda entre lobos, a aullar se enseña, decían por ahí. Mi mamá decía eso, el que anda entre lobos, a aullar se enseña. Entonces, como nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quién nos estamos juntando. ¿A dónde estamos yendo? Ay, hay que ir a la congregación. Ay, no, hermano, a la congregación no, estoy enfermo. Ay, mira cuánta gripa tengo. Ahorita tenemos esa excusa por el COVID. Ya no me puedo congregar porque estoy enferma. No, mi amado hermano. Ten fe, confía. El Dios Todopoderoso es tu guardador, es tu escudo, es tu fortaleza. No puedo ir ahí, pero cuando me invitan a la fiesta, al cumpleaños de fulano, es que es mi pariente y tengo que visitarlo. ¿Y Dios? ¿Y a Dios no tienes que rendirle tiempo? Vive como gente de luz, pues esa luz está dentro de ustedes y produce cosas buenas. No puedo ir a congregarme, pero puedo ir a una fiesta. Es que mi niño está enfermo, mi niña está así, pero ese mismo tiempo lo saco a que se serene, lo llevo para aquí con el frío, porque es con la familia, es con el pariente. Amado hermano, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Y él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Vivamos y demos los frutos del Espíritu. En Filipenses 1, del 9 al 11, dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más, perdón, y que sigan creciendo, fíjense, en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Perdón, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que el Mesías vuelva. Sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento. Y luego en el verso 11 dice, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, el carácter de Jesús, el carácter justo que Jesús produce en tu vida, porque esto trae mucha gloria y alabanza a Dios. Hermano, lo que tú y yo hacemos trae gloria y trae alabanza a Dios. ¿Tenemos tiempo para Dios o no tenemos tiempo para Dios? Pablo decía, para mí vivir es Jesús y morir es ganancia. Y lo repetimos tú y yo como si eso fuera una realidad nuestra. Pero a veces no podemos vivir para Él. Vivir para Él nos llamó a extender el reino de Dios y no somos capaces ni de salir de nuestra casa para poder salir a glorificar a Dios, para poder congregarnos y convivir con el pueblo de Dios, mucho menos a ir a traer a alguien nuevo al reino de Dios.
Mateo 7, otra vez 18, dice, un buen árbol no produce frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Hermano, no podemos servir a dos señores. O amamos a Dios o amamos al mundo. O me amo a mí, ya serían tres, ¿verdad? El mundo implica yo, porque yo tengo que morir para que Jesús viva en mí. ¿Cómo está tu vida? ¿Dónde tú estás? ¿Cuál es tu lugar? En 1 de Juan 3, 9 al 10 dice, los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenecen a Dios. Ay, es que fulano no me cae. Oh, ¿es creyente? ¿Es un nacido de nuevo? ¿Se congrega donde tú te congregas? ¿Y no puedes amarlo? ¿Criticas a tu hermano? Bueno, con rectitud y no ama a los creyentes. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Y yo no lo dije, lo dice la Escritura. Amado hermano, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Y esos son los frutos que tú y yo como hijos de Dios debemos de producir. Y si no estamos produciendo esos frutos, algo no está bien en nuestras vidas. Yo te animo, amado, que tú veas qué tipo de fruto, qué tipo de árbol eres tú. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, inofensivos, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera que se comportan. Todo árbol da el fruto de acuerdo a lo que es. Entonces, amigo, si tú y yo somos hijos de Dios, debemos de dar los frutos que Jesús dio en esta tierra. Él nos enseñó. Te invito a que no dejes que nadie te analice. Analízate tú. Mira qué clase de fruto miremos qué clase de fruto producimos y busquemos producir buenos frutos porque somos hijos de Dios. Pablo decía, quiero escribir esto, pero mira, tengo que decirte que cuides tu fe. Cuida tu fe. Amado, Dios te bendiga, te guarde y te dé sabiduría y te dé revelación para saber qué clase de fruto estamos produciendo. Es fácil señalar allá, pero a mí me gustaría que señaláramos aquí, cada uno de nosotros. Dios te bendiga, te guarde, te lleve al cumplimiento de su propósito. Bendiciones. Gracias por acompañarnos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Bendiciones.